Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en Colombia y en Aruba para llevarles a ustedes de manera abierta la señal de este espacio. También nuestra señal de Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo de manera simultánea y el apoyo de nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Twitter, Facebook, nuestra plataforma web, siemprevenezuelaweb.com y nuestro canal YouTube para llevarles a ustedes toda la información relativa a esta migración y a Venezuela en cualquier espacio del mundo. Este es un trabajo en equipo en donde está en la producción Vanessa Chacón, en la parte de redes sociales y apoyo técnico Camilo García y también se encuentra en este momento Alex Meneses desde la cabina de Radio San José de Cúcuta. Y este es su servidor, Alan Peralta, quien conduce y narra las informaciones más importantes del día. Uno de los aspectos noticiosos del día de hoy, pues, además de la agenda de la lluvia, de la cual hemos hablado muy ampliamente durante nuestros espacios informativos, y además del tema migratorio internacional, en donde la migración venezolana sigue pasando y andando hacia una parte, hacia Estados Unidos, y otra en pleno proceso de evolución. Pero además de eso hay otras informaciones. Una de ellas es la de declaraciones del ministro de Petróleo, Jawad Zarif, de Irán, quien dijo que Irán comenzó a refinar su crudo en Venezuela, según lo informan medios estatales afiliados al ministerio. Irán ha comenzado a procesar cerca de 100.000 barriles de petróleo diarios en Venezuela, en la refinería del Palito, según dijo OWI a los medios estatales. OWI dio a entender que el logro era completamente gracias al trabajo iraquí por rescatar la vapuleada refinería ubicada en el centro del país. También este era un viejo sueño de 43 años que se hizo realidad gracias a los esfuerzos de sus colegas de la compañía de producción, de refinación y distribución de petróleo de Irán, agregó el funcionario Jahal Sabiri, jefe del Nordic. Afirmó también que esta semana se están realizando esfuerzos para ampliar la operación de refinación de Irán en varios proyectos en el extranjero, anunció la agencia de noticias Xinhua. Según los medios de comunicación estatales, Irán firmó un contrato de 116 millones de dólares con la petrolera estatal PDVSA para reparar y ampliar la refinería. Estas reparaciones se vienen realizando desde el mes de mayo y la reactivación de la refinería del Palito ha sido éxito de Irán, afirmó. Los técnicos iraníes realizaron cambios radicales en la nómina del personal que permanecía en la planta. Así que son los propios iraníes los que nos están dando noticias sobre nuestra industria petrolera, los que indican qué se está haciendo en el centro refinador El Palito, indicando cuánto han invertido, cuál es el negocio que se está haciendo, cómo se está haciendo y sobre todo el nivel de subordinación que tienen los trabajadores venezolanos a la empresa iraní. Esto indudablemente viola la normativa relativa a la ley del trabajo, específicamente en industrias estratégicas como lo es el petróleo, y significa la llegada definitivamente de una nueva forma de manejar, de hacer la solución en este proceso de la industria petrolera nacional venezolana. Es una situación que uno pues se sorprende de un gobierno que se afirma ser totalmente nacionalista, totalmente defensor de los derechos de los nacionales, pero que evidentemente está marcando una nueva ruta en el marco de la industria petrolera sin tener una claridad absoluta
de lo que se está haciendo por parte del pueblo venezolano. Es decir, nosotros nos estamos informando y les estamos informando a ustedes de lo que está pasando con la industria petrolera venezolana gracias a las noticias que vienen de Irán, de otra parte del mundo. Vean ustedes cómo está de seria la situación. Por otra parte, Colombia ha confirmado su mediación entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Hay unas conversaciones que se están adelantando sobre las cuales hay reserva. Lo ha dicho el canciller del gobierno de Petro, Álvaro Leiva, quien informó que está ayudando de diversas maneras al gobierno de Nicolás Maduro con los Estados Unidos. Así confirmó la mediación de Colombia para acercar al régimen de Caracas con la administración Biden. Afirmó que estos resultados de la mediación saldrán próximamente a la luz pública. Y es una situación que se venía comentando, se venía diciendo a través de diversos medios y canales informales, pero que el ministro Leiva lo ha confirmado. Esta mediación de los Estados Unidos en una apertura de su relación entre Estados Unidos con Venezuela. Es una de las situaciones que se viene discutiendo durante el día de hoy. Y por otra parte, y en otra materia informativa, Blas Núñez Neto, en cuanto al tema de la migración, encargado de la migración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, amplió detalles sobre el nuevo proceso migratorio que se inició el día de hoy en los Estados Unidos para los venezolanos. Ese proceso por medio del cual se accede a 24.000 cupos que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto a disposición de trabajadores inmigrantes venezolanos. Vamos a ver las declaraciones de Blas Núñez Neto. Estamos anticipando que el martes a la mañana va a empezar el proceso legal para empezar las aplicaciones. El proceso de autorización de viaje va a ser completamente online. No vas a necesitar visa, vas a recibir, si sos un beneficiario que ha sido aprobado y que tiene obviamente un patrocinador que ha sido aprobado, vas a recibir una autorización de viaje por el internet que te va a autorizar a viajar a los Estados Unidos sin necesitar una visa. Una vez admitido a los Estados Unidos, alguien que participa en este proceso tiene todos los derechos para aplicar para otros beneficios, incluyendo el asilo. ¿Cuáles son esas categorías de estatus legal? Estamos hablando de ciudadanos, residentes. La pregunta también es si personas que tienen TPS aprobado en Estados Unidos o asilo aprobado pueden calificar como patrocinadores. Quisiera que si nos puede explicar o detallar cuáles son esas categorías. Sí, bueno, son todas esas categorías. Cualquier persona con estatus legal en los Estados Unidos puede ser patrocinador y eso incluye obviamente ciudadanos y residentes permanentes, pero también beneficiarios de TPS, personas que están con asilo. Todos pueden ser patrocinadores en este proceso. Para entrar a los Estados Unidos, tenemos una excepción especial para venezolanos con pasaportes expirados que también va a ser factible para este proceso. Bueno, y este es el proceso. Así es que se debe hacer con un patrocinante. Y hay un estatus legal para estos migrantes que entran por esta vía. Se les considera en una libertad condicionada. Y deben entender, lo dijimos en el programa del mediodía, cuando comentábamos esto con Carlos, deben entender que su situación implica que cualquier violación a la norma norteamericana, infracciones de tránsito, problemas problemas contra la autoridad norteamericana o actitudes poco ciudadanas pudieran afectar su condición y pudieran ser deportados de manera inmediata desde el territorio norteamericano. O sea que no es, como decíamos esta mañana, un cheque en blanco que se le está dando a la gente. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos en este segundo segmento del programa. Hay otros temas, además de los que ya les hemos comentado durante la tarde de hoy. Uno de ellos, muy importante, el tema de la educación. Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ha afirmado que el daño en el sistema educativo venezolano es profundo.
pero considera que se deben buscar soluciones para frenar el declive que comenzó hace 4 décadas. Un reciente informe elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello evidenció que los alumnos de educación media en Venezuela tienen cada vez menos competencias en materias fundamentales del currículo. A criterio del profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de esta casa de estudio, el país se juega sus próximos 100 años, pero consideró que deben buscarse soluciones para frenar el declive educativo. Aseguró que la decadencia de la educación se está viendo desde el año 1984, cuando el número de maestros jubilados llegó a ser por primera vez más alto que el número de profesores de nuevo ingreso al sistema educativo. Y esa cifra no ha bajado. Por ello, decir que es una crisis que ya va por sus 40 años, aunque se han hecho los esfuerzos para mejorar la situación, no es un error. Dice el profesor Calatrava que de continuar como vamos, el país no tiene ni futuro ni destino. Además, no seremos una sociedad viable, será una nación estancada, va a quedarse con los criterios y la forma de entender el mundo de 1920, manifestó en una entrevista. ¿Qué queremos nosotros con el bachillerato venezolano? ¿Qué queremos que suceda con la educación de los egresados de este país? ¿Vamos a condenar al fracaso a los estudiantes y que solo los que se salven lleguen a la universidad? ¿O vamos a resolver mecanismos de carácter de nivelación compensatorios? Es una de las preguntas que se hace el docente y coordinador académico de la Escuela de Educación de la Universidad Católica. Es grave lo que está pasando con la educación de Venezuela. No es solamente el tema de la infraestructura, no es solamente el tema de los docentes, es el tema del sistema educativo que se ha querido implementar y que obviamente está dejando en desventaja a nuestros niños. Nuestros niños no son competitivos, nuestros niños carecen de las herramientas, de los recursos educativos formales que les permitan ser competitivos en un mundo que exige capacidades como la lectoescritura, capacidades como las habilidades matemáticas, capacidades como las habilidades cognitivas, la comprensión de la lectura. Y estas son las áreas donde precisamente la gran mayoría de los niños venezolanos está fallando por un sistema educativo totalmente distorsionado. Y esta es parte de la alerta que hace este docente universitario venezolano. Por otro orden de ideas, los trabajadores jubilados y pensionados siguen en protesta nacional. El tema de las lluvias ha quitado un poco de protagonismo a este tema de las protestas, pero las protestas continúan, siguen ellos en la calle exigiendo sus derechos, en especial los trabajadores del sector petrolero venezolano. Veamos. En horas aquí. Venimos preparados para quedarnos y dormir aquí. Venimos por más de 3 días. 14 estados petroleros, 23 asambleas realizadas. Nosotros traemos un plan, traemos un petitorio, pero también traemos el respeto y la dignidad. Así que es. ellos las han tratado de invisibilizar. Así no es. nos asustemos, no nos desesperemos, mantengamos la paciencia. Venimos a dialogar, venimos pacíficamente, pero no venimos a arrodillarnos ni a entregarnos. Así es. Hasta que no salgamos Así con un es. resultado positivo, Así de aquí es. nos vamos a mover. Así es, así es. Compañeros jubilados, el problema no es a nosotros los jubilados, el problema son de ellos. Ellos es que tienen los problemas para que nos lo resuelvan. Aquí dentro de un rato, si no sabe, hermano, ya lo dijo el amigo Kelly, vamos contundentemente. Aquí no se rinde nadie, aquí nadie tiene miedo. Fíjense cómo se han vuelto los jubilados y todo esto, y los que estamos aquí vamos a luchar por todo. No se rinde nadie. Venimos por 4 días y aquí vamos a estar hasta que nos resuelvan, hasta que nos resuelvan. No nos vamos a ir con las manos vacías. Compañeros, vamos a estar en cordura, pero vamos contundentemente. No nos rendimos y no nos rendimos. Bueno, como ustedes ven, los jubilados, los pensionados de la industria petrolera siguen en la calle, siguen exigiendo por sus derechos estas demandas que no han sido atendidas por el gobierno de facto y una PDVSA que les ha robado incluso sus fondos de jubilaciones y pensiones. Ellos no deberían estar en la calle, ellos deberían estar cómodamente en su hogar recibiendo lo que realmente les corresponde.
También hoy es un día histórico. Hoy, 18 de octubre de 1945, fue el golpe de Estado contra el gobierno de Isaías Medina Angarita. Para el historiador Rafael Arraez, esta fecha dividió en gran medida, significó en gran medida un impacto en la historia de Venezuela. Veamos las razones y el por qué se sigue generando polémicas sobre esta fecha del 18 de octubre de 1945. El 18 de octubre de 1945 divide en dos el siglo XX venezolano. Ocurrió un golpe de Estado contra el gobierno de Isaías Medina Angarita y ese golpe de Estado trajo un cambio político, lo que algunos llaman una revolución. Los factores asociados circunstancialmente, la Unión Militar Patriótica de Marcos Pérez Jiménez y Acción Democrática de Rómulo Betancourt, estaban asociados circunstancialmente, porque muy pronto entendimos que se trataba de dos proyectos distintos. El proyecto de Betancourt era la instauración de una democracia liberal representativa con elecciones universales directas y secretas, y el proyecto de Pérez Jiménez era un gobierno militar. Pero no cabe la menor duda que en ese trienio ADECO los venezolanos conquistaron el derecho al voto de las mujeres, por primera vez votaron de manera directa y se crearon los partidos políticos de masas, ya no de cuadros, sino grandes partidos políticos. Bueno, muchas reflexiones sobre este golpe de Estado a Isaías Medina Angarita en el año 1945. La aparición de una acción democrática con fuerza política, pero por el otro lado, el inicio, las bases de una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, que mantuvo durante 10 años el poder en el país. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, continuamos con nuestro programa en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con este diálogo brollero con Carlos Uzcategui el Miura, quien se comunica con nosotros. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, una feliz tarde a la audiencia y sobre todo a ti, Alan Peralta, y por supuesto a nuestro equipo de producción, viendo lo que está sucediendo actualmente en Venezuela y por supuesto también en el mundo, porque las lluvias están arrasando en todas partes. Bueno, te voy a comentar dos cosas. Vamos a empezar un poco con el tema de las incoherencias. Resulta que a raíz de este tema de las lluvias, pues responsabilidades van y responsabilidades vienen. Es decir, el gobierno se sacude de este problema y dice que es producto de las lluvias, pero han surgido otras hipótesis increíbles dentro del propio gobierno sobre a quién le correspondería la responsabilidad de las lluvias, del tema no tanto de las lluvias, del tema del lave y los impactos negativos que esto ha generado en la población, especialmente en el estado de Aragua. El ministro de Planificación del gobierno ha dicho en un canal del Estado que la culpa es de los españoles por haber construido ciudades en sitios inadecuados. Por Dios, hace 400 años. Por favor, retrotraemos el problema hasta los españoles y lástima que los indígenas no les recomendaron a los españoles dónde colocar mejor las ciudades. Pero esto forma parte de esta fauna incoherente que conforma el gobierno de facto. Esta situación en donde la culpa es de los españoles por haber ubicado en un mal momento y un mal lugar a las ciudades venezolanas. Y por el otro lado está el presidente de facto, que también en medio de una incoherencia ha dicho que el producto de toda esta situación, lo que ha originado toda esta situación ha sido el capitalismo. Ahora, entiéndase que el capitalismo como sistema no tiene una vinculación directa con lo que está pasando en Venezuela, pero bueno, para Maduro sí, y para su ministro de Planificación es más arriesgado y vamos para atrás porque dice que son los españoles. ¿Qué te parece ese análisis incongruente y poco carente de lógica del régimen de facto? Bueno, yo estoy viendo que a esta hora usted vino con esa lengua bien picante y viperina.
pero le voy a dar la contesta que usted se merece. Primeramente, el ministro de Planificación, no sabemos si se graduó, se ganó el ticket, una cajita, ¿se acuerda? Y de paso, el presidente debe ser que no ha dormido bien, muy preocupado por la situación del país. Es decir, que lo deben estar arrullando todavía hasta ahora para que pueda pensar de lo que está sucediendo. Esa es una de las grandes estupideces o torpezas que tienen los dirigentes del alto mando militar, o no sabemos también si es militar, porque no lo sabemos, Alan. El problema es que de repente sale como teniente, como le pasó a Diosdado, y a los 6 meses le dieron el turno de mayor, sin haber peleado ni siquiera una carrerita de caballo. Ahora, que lo diga Maduro, bueno, ya uno sabe todas las cosas de él, pero esto es una gran estupidez, esto da vergüenza ajena, sobre todo, de ver qué tipo de funcionarios tenemos al hablar de una planificación. Alan, tú y yo conocimos aquella palabra llamada MOC, Ministerio de Obras Públicas, que eso estaba en todos los estados y era centralizado, pero había órdenes donde arreglar todas las cosas. Hoy día, que creo que se llama Ministerio de Infraestructura, Alan, que han hecho con el dinero de ese ministerio, porque no han comprado ni siquiera una carretilla o un pico y pala o un barretón para llevarle a esa gente. No, es decir, están jugando con la inocencia del pueblo, con, por supuesto, dándoles unas bolsitas que, por cierto, Alan Peralta, audiencia, tienen que caminar hasta 2.5 kilómetros para poder llevar los enseres, suministros, hidratantes hacia esa zona que hoy día, desde el día de ayer, están padeciendo una grave crisis. Pero volviendo al tema anterior y muy rápido, sinceramente, estos son los cuentos del gallo pelón. Bueno, y a propósito del cuento del gallo pelón, te voy a echar un cuento nuevo del gallo pelón. Dice así: en Revolución, acabar con la pobreza ha sido una prioridad para el Estado. En medio de la embestida del imperialismo, seguimos atendiendo al pueblo y nuestra meta es erradicar por completo la miseria. Vamos a construir una sociedad de iguales, lo vamos a lograr. Este cuento del gallo pelón, ¿adivina de quién es? Dígalo sin miedo. Bueno, del presidente de facto Nicolás Maduro, que desde el 2014 ha prometido todos los años lo mismo. Ha dicho que vamos a acabar con la pobreza, que vamos a recuperar la economía, que vamos a hacer una potencia, y en ese rictus constante ya nadie le cree. En este cuento del gallo pelón, el presidente nuevamente ha dicho que va a acabar con la pobreza. ¿Y por qué lo dice? Lo dijo en sus cuentas sociales. A raíz de la conmemoración mundial del Día Internacional de la Pobreza, que fue ayer en Venezuela. Pero lo increíble de todo esto es que tiene tal desfachatez de prometer nuevamente algo que ha incumplido reiteradas veces, y es totalmente contradictorio al decir que va a acabar con la pobreza en un país en donde el 97% de la población vive en pobreza, en donde el 72%, en pobreza, y hay pobreza extrema. 72% de los venezolanos en pobreza extrema, en unas condiciones totalmente deplorables y donde la expectativa de ascenso se ha reducido al mínimo, a menos que tú seas un enchufado. Esa es la cara cínica del gobierno. Yo no sé quién piensa esto, pero si tú lo has escuchado. Esto es la mamadera de gallo total. Claro, y decir desde el 2014 haciendo la misma promesa, pedirle al pueblo que te crea una nueva promesa más, que va a acabar con la pobreza. Por favor, si este ha sido el gobierno generador de la mayor cantidad de pobreza en Venezuela, en la historia. Es una falta de respeto hacia toda Venezuela. Así es, Carlos. Quiero escucharlo. Bueno, y ya estamos casi próximos, Alan. Y bueno, fíjate, lo que me estás diciendo ya lo dijiste completo. Extrema pobreza, sueldos paupérrimos, sobre todo algo muy importante, la calidad de vida del venezolano. La calidad de vida del venezolano está sobre una tasa de hiperinflación que ya no tienen con qué comprar absolutamente nada. Aseguro algo a Alan Peralta y
siempre Venezuela Radio, con el que va a dar ahora un repollo. Es un repollo, un pollo de 3 pechugas y 7 alas, con 4 muslos, porque es el pollo que les debe desde hace muchos años al venezolano. Pero la gente, lamentándolo mucho, muchos consejos como regalías que les den. Y de eso ya tenemos una cuerda muy mechada en todas partes del mundo. Muchos venezolanos se dedicaron simplemente a pedir, que es la generación cristal, como la llamo yo, de 25 años para abajo. Ese es el problema que hay en Venezuela, creerle todavía a un régimen que les está absorbiendo cada día más en pobreza cultural, pobreza económica sobre todo. Carlos, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver un video que está circulando en redes, en donde funcionarios militares del régimen dicen que se fueron hasta Tejería a hacer arepas. Sí, sí. Hermano, cuidado que esas arepas traían rayos protónicos, porque eso es algo ridículo. El alto mando militar. Sí, no, qué barbaridad, ¿no? O sea, de verdad que uno pierde la capacidad de Es asombro como con burlarse esta de la gente, histórica man. Academia de Venezuela. No, no. ¿Será que Sí, yo me imagino esas arepitas. Seguro bueno, que repartirían 2 bolleticas de ese y ya está. Porque no los veo a ellos como capitanes, coroneles, tenientes coroneles. Es una burla, Alan. Se están burlando totalmente de toda Venezuela. El alto mando militar, que sí, debería estar protegiendo al pueblo, porque para eso fueron ellos creados, la enfrentándose a los soberanía. grupos, enfrentándose a los grupos guerrilleros irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, defendiendo lo que tú dices, la soberanía nacional, en acciones de comando enfrentando el narcotráfico. O sea, este tipo de cosas. Entonces, cuando tú ves, o sea, tú le pierdes el respeto a esta gente. Yo no sé, Por Carlos, pero supuesto. yo antes veía un militar, cuando hablo de antes, estoy hablando de los militares demócratas. Uno veía un Estamos hablando de militar, la histórica Academia Militar de Venezuela, cuando eran graduados con honores. claro, y unos militares dignos y preparados y cultos. Entonces, ¿qué es lo Totalmente. que uno... Si uno veía en televisión los desfiles militares de Venezuela, y era un orgullo. Me acuerdo que hasta el propio ex presidente, el finado Chávez, eliminó uno de los brigadas más importantes que tuvo Venezuela, los cazadores, que era el orgullo de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Él mismo los eliminó. Y nosotros, muchachos, nos matábamos por ver a los cazadores. Acabaron con la caballería, se comieron los caballos también o los hicieron parrilla. Pero acabaron con todo, Alan. Es decir, que allá lo que quedan son los milicianos con unos fusiles de palo y 4 espadas de palma de coco. Esa es la realidad, Alan. No hay con qué defender la soberanía nacional, los límites del país. Es decir, ellos pueden contrarrestar totalmente lo que ha venido sucediendo, sobre todo con las bandas amponiles que se han creado en todos los estados. Entonces, ¿para qué están ellos? ¿Para solamente hacer arepas? Sí, pues, pero bueno, pero me dice, me da un cooperante del programa, me dice que eso es que ellos reparten así las arepas, una para ti, 2 para mí, 2 para ti, 6 para mí, y así. O sea, Hermano, usted vino belicoso hoy. Usted es como un que no hábito, descansó a la Carlos. mediodía. Pero ¿cómo hace eso? ¿Tú te imaginas esos militares repartiendo arepas, primero haciendo arepas? Seguramente para quedarse con la mayor cantidad de bultos escondidos, harán Por las arepas más supuesto. pequeñas, micro arepas. En Tipo segundo locha. lugar, el tema del relleno. Guárdame Eso estos quería pollos verlo, aquí y vamos a colocarle mechadita para que rinda. para que rinda. Y a la hora de la entrega de las arepas, una para ti, 2 para mí. 2 para ti, 4 para mí. Así, una cosa de verdad bárbara. Yo me burlo de esto, pero en el fondo siento una gran tristeza por Por estos militares supuesto. venezolanos, esta generación de militares venezolanos que, por cierto, nunca lo dijeron.
pero quedaron en el último lugar de los juegos estos muy patrocinados por Maduro, los juegos estos de Rusia, Irán y todos estos países que estuvieron aquí en Venezuela. China, quedaron de último y eso casi detrás de la ambulancia, porque, porque definitivamente esto no sirvieron para nada. No Quedaron sirvieron. después de la ambulancia. Sí, sí, o sea, Por eso. Es una gran, da soberbia, Alan, da soberbia porque recuerdo, y tú también tienes amigos que fueron militares en nuestro tiempo, más muchos de ellos estudiaron con nosotros, y hoy día esos militares que fue de nuestra generación, hoy día están fuera del país, sencillamente porque no pueden. Alan, y muchos de estos militares que todavía deberían estar en el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, conjuntamente primero Chávez, lo jubiló antes de tiempo, lo que ha venido sucediendo en varios ministerios. Es decir, ¿a quién queda realmente en el gabinete militar del país? Un militar que tenga creencia militar y honorabilidad. No queda ninguno, Alan. No queda ninguno. bueno, Y esto es Carlos, lo que tú dices. Da lástima, lo han hecho ellos. Simplemente mercaderes del gobierno. Carlos, pero ¿te acuerdas cuando lo pusieron a vender mercado en las plazas públicas y esa cuestión? Desde ahí se le perdió el respeto a esta gente. Y además con los Totalmente. escándalos de robo y saqueo del Bolívar 2000, del Plan Bolívar 2000, en donde hicieron fiesta Desastre. con la plata de los venezolanos, ahí se acabó ese concepto de honor y respeto a los militares venezolanos en estas circunstancias, de verdad. Y bueno, y después con la ola de represión en donde fueron partícipes directos de la represión, pues obviamente queda muy poco de esa imagen. Carlos, hay otro Alan, queda tema, muy poco. sí, hay otro tema también interesante. La gente, los migrantes venezolanos que están en Guatemala cruzaron el río y llegaron a México, Sí, a pesar de toda la información que de la prohibición. sí, ellos siguen dispuestos de llegar hasta el borde de México con los Estados Unidos. Ahora, esa gente se arriesga a un infierno porque los mexicanos ya están desatados, ya no le paran nada a respeto a derechos Nada, humanos ni nada por el estilo. ¿Por en qué, absoluto. por qué crees tú que la gente actúa de esta manera? Alan, yo presumo es grave, primero la situación que hay en Venezuela, tanto económica, tanto política y sobre todo la falta de un buen salario donde ellos puedan, nuestros hermanos venezolanos, porque esa es la realidad. Alan, cada día yo veo más personas saliendo de diferentes ciudades. A veces tengo que llamar al Magdalena, al Cesar, a la costa Caribe y pregunto por amigos y varios me han dicho o se han regresado o sencillamente siguen el camino, pero ahora para el cono sur. Pero como te lo dije esta mediodía, te lo vuelvo a reiterar. Alan, de aquí de la ciudad de Medellín, Antioquia, va una caravana de un momento a otro. Vamos a tener nosotros, ante todo lo que se llama la primicia, verlos arrancar en directo, porque ya tengo las personas que se nos van a hacer puntos, pero yo les dije, ¿por qué se van? Porque no podemos regresar, no tenemos trabajo ni en Colombia, no tenemos trabajo en tales sitios, pero lo que me infiere es que hay muchos que vienen del Ecuador. No entiendo esa parte, se regresan a Colombia y de ahí se van por las selvas del Tapón del Darién entre Panamá y Colombia para el sueño americano, un sueño que ya está desvanecido, Alan. Lo más triste del caso es lo que tú siempre nos has comentado, se van con familia. ¿Qué podrán Carlos, hacer ellos allá? sí, hay otra circunstancia. Mira, mucha de la gente que está en la ruta del Tapón del Darién tenía trabajo en Perú y en Ecuador y algunos de Correcto, Chile. O sea, es gente que tenía ya ubicación laboral, pero que se sentían inconformes con la manera como les estaban tratando y la manera como estaban viviendo en estos países. Sin embargo, lo esencial lo tenían, que era un empleo. totalmente, un empleo. Dejaron esa seguridad que tenían y se fueron tras la búsqueda del sueño americano y se han encontrado ahora en el peor de los escenarios. No tienen ni la posibilidad de entrar a los Estados Unidos y muy pocas posibilidades de volver a recuperar sus puestos de trabajo en los países donde estuvieron.
Esto es por desesperante. supuesto. Esto es desesperante. Yo veo que Alan, esto tarde o pero temprano, fíjate Carlos, algo, ¿no? va a haber un Haz tú problema. un análisis muy. Tarde o temprano va a haber un problema muy serio con esta migración. Por supuesto, ya lo hay, Alan, ya lo hay sobre todo en Sinaloa y ya lo hay en Tijuana. Y esto es grave porque son los estados más fuertes que tiene México, Alan. Y ahí no están bien vistos los migrantes, sea de cualquier país. Es decir, se han vuelto más regionalistas, a pesar que los mexicanos siempre han sido nacionalistas en su punto. Pero esta situación de la migración encarece más la realidad palpable totalmente de lo que están pasando los migrantes venezolanos. Alan, hazte un análisis para mañana o para cuando tú puedas sobre la realidad. Ya salió parte que es lo que hemos venido esperando de la confrontación que tiene el Estado norteamericano en el tema de los migrantes venezolanos. Por ahora hay que estar pendiente porque sencillamente porque están cambiando los estatutos, están cambiándole y colocándole otros puntos. Creemos que ya para mañana salga esa providencia que es muy parecida a la T-42, pero con su venencia muy diferente y que no son muy favorables para esos 24,000 connacionales que pudiesen viajar hacia los Estados Unidos. Es decir, han venido desatando una serie de situaciones que precisamente no parece una providencia, Alan. Ahí van a estar totalmente agarrados de mano relativamente con un grillete de papel o un grillete electrónico. Esto da mucho que pensar. Claro, pero es que el estatus de ellos es libertad condicional. O sea, Total, eso no, fíjate que ese es un detalle al cual poco le han prestado atención. El estatus exactamente. de los 24,000 es, están en territorio norteamericano, pueden trabajar, pero su condición es libertad condicional. O sea, Cierto, sujeto a que sujetos, si tienen van manejando un vehículo y cometen una infracción, eso ya es causal viaje, para, para que los deporten. Y muy pocos tienen conciencia de esto. Fíjate que es un elemento que extrañamente poco ha sido comentado a nivel internacional. Y es obviamente pues una situación que de verdad preocupa efectivamente a toda la migración venezolana. Debe entenderse así. Pero bueno, hoy empezó el proceso, hoy vamos claro, a tener, hoy empezó el proceso y hoy vamos a tener, a partir de hoy, ese sí, tema de los que los peticionarios y aquellos aspirantes que se tienen que someter a un proceso muy duro de revisión por parte de fuertísimo. Departamento de Protección Interna de los Estados Unidos. Alan, eso es un Alcatraz caminante, así de sencillo. Llevarán un grillete, una bola de hierro, van a estar seguidos en todos los aspectos. Presumo, ya para culminar esta parte, Alan, que son pocos, y estoy plenamente seguro de lo que te estoy comentando, que son pocos los que abrirán esa brecha de 24. Esto es que puede ser en esta singular conversación o tertulia que tenemos. Presumo que son pocos los que van a poder de Venezuela, porque allá no hay vuelos directos a los Estados Unidos. Ahora, el problema tendrían que ser Venezuela Venezuela, Colombia o Venezuela, Ecuador o Venezuela, tal país. Muchos europeos que he conversado con tres apenas, que son venezolanos, pero ya tienen 5 y 6 años allá, ya lo hablaron. Conversé con ellos y van directo hacia los Estados Unidos. Lo pueden hacer personas que sean norteamericanas, ciudadanos asilados legales, pero el costo es de ellos. Yo veo esto muy difícil, Ana, muy difícil. Esperemos a ver si cambian otras providencias, pero día a día le están añadiendo algo más. Claro. Bueno, Carlos, vamos a dejarlo hasta acá porque si no nos hacen un brollo, pero otra gente. Vámonos a la Sí, pausa comercial y musical del momento y al regreso más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Saludos, Carlos. igualmente, Alan.
Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, continuamos con el programa en esta tarde del día de hoy. Un informe de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello ha señalado que durante este año la economía crecerá 7,2%, pero advierte que se ha venido desacelerando en el transcurso del segundo semestre ese crecimiento. Así lo señala el periodista Víctor Salmerón a través de su cuenta en Twitter, indicando que ese informe también señala que la desregularización de los precios y el desmontaje del control de cambios han tenido impactos positivos en el sector privado, pero ese efecto ya fue absorbido por la economía. De no haber nuevos factores que incidan positivamente en la demanda interna nacional, la mejora de las expectativas que se registró durante el segundo semestre del 2021 y el primero del 2022 podría revertirse, dice el informe. Afirma Salmerón que para el 2023 el instituto proyecta que el crecimiento que se mantenga, pero a un ritmo menor al de este año, en torno al 4,4%. Destaca el informe que el crecimiento es incipiente y de poco alcance tras la debacle sufrida. La economía venezolana seguirá operando a niveles muy inferiores incluso a los que prevalecieron antes de la pandemia, que ya eran bastante desalentadores. Es el análisis que hace el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y que reseña el periodista venezolano Víctor Salmerón. Y si esto fuera poco, pues escuchen esto, pero en el campo de la salud. Venezuela acumula más de la mitad de los casos y el 73% de las muertes por malaria en América, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Venezuela, un país que había erradicado prácticamente la malaria, que había hecho grandes esfuerzos durante la década de los 40, 50 y 60 del siglo pasado para erradicar esta enfermedad, que logró a través de un plan de control mantener a raya la enfermedad, hoy acumula el 73% de las muertes por malaria en América. El número de casos por cada 1.000 personas en riesgo es 8 veces mayor al de Brasil, el segundo país en la región con mayor incidencia. Sin embargo, la tendencia a la malaria se ha reducido en Venezuela en los últimos 2 años, y esto debido al impacto de la pandemia por COVID-19, porque ha generado aislamiento, control, una situación prácticamente de control social que ha evitado que la enfermedad se propague aún más. Pero sin embargo, Venezuela es origen del 73% de las muertes por malaria en América. ¿Sabe qué da tristeza? Que esto fue prácticamente erradicado en Venezuela y que ha sido uno de los males que ha vuelto con el chavismo. Vamos a escuchar el Noti Audio del Pitazo, alianza informativa entre ese espacio informativo y Siempre Venezuela. Noti Audio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Noti Audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Restablecen paso en Vía del Páramo, que comunica a Mérida con Barinas y Trujillo. De maquinaria de la alcaldía de Mocuchíes, junto al apoyo de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional y Policía del Estado y la Guardia Nacional y parte del equipo de la comunidad, logramos aperturar el paso de manera provisional un canal en la vía de Calpute por el sector de la Quebrada de los Capachos. Ya podemos abrir el paso. Deslave de El Castaño deja al menos 3 fallecidos. Escuchemos a Nicolás Maduro. Me están informando que los daños en El Castaño, en Maracay, son fuertes. Me informan preliminarmente que hay 3 fallecidos ya. Fue una luz de barro también, que vino de la montaña. Avianca espera permiso del INAC para volar a Venezuela. Estas fueron las declaraciones de Adrián Neuhauser, CEO de Avianca. Vemos con buenos ojos, ¿verdad?, los esfuerzos de los dos gobiernos por encontrar maneras de generar esa reapertura, y reiteramos que nosotros estamos presentes, listos, con todos los temas técnicos resueltos, etcétera, listos para lanzar en cuanto se nos permita.
Pescadores protestan por aumento del precio del gasoil en Margarita. Aquí habemos más de 400 barcos que están paralizados porque no los dejan agarrar el surtidor para que puedan echar diésel a esas embarcaciones. Entonces aquí no vamos a hablar de que si somos blanco, azul, verde. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional debido al paso de la onda tropical número 45. El INAME estima zonas nubladas con lluvias en Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Portuguesa, Apure, Guárico, Bolívar, Amazonas, Carabobo y el este de Falcón. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y este fue el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre Siempre Venezuela y este programa El Pitazo, desde el país, desde Venezuela, señalándonos informaciones detalladas del país y el mundo. Con este reporte nos despedimos. 3 noticias en agenda les dejamos abiertas, porque seguramente serán noticia mañana. El tema de las lluvias, la continuidad de las lluvias y sus impactos en la infraestructura y en los venezolanos. El tema de la migración y su condición actual a partir de las últimas declaraciones del gobierno norteamericano. Y en tercer lugar, el tema de la protesta social que continúa, a pesar de que ha sido desplazada como punto focal de la agenda de opinión, pero sigue estando en la primera línea de batalla. Empleados, trabajadores y jubilados mantienen la protesta social en Venezuela. Nos despedimos. Este ha sido un trabajo en equipo donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, y también su servidor Alan Peralta, llevándoles los comentarios de las principales informaciones de Venezuela y el mundo. Los invito para mañana, que pasen una feliz noche. Recuerden nuestros 2 horarios: al mediodía, 12 horas de Colombia, 4 de la tarde, hora de Colombia. Y la edición de Aruba, que es también al mediodía, de 12 a 1 de la tarde, hora de Aruba. Nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense. Feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre. Venezuela.